Octubre del año 1972. Amigos, le preguntaremos acerca de esto y de muchísimas más cosas. Estimadísimos amigos, como os comenté hace escasos días, hoy traigo, creo que al personaje, si no más famosos, uno de los más famosos y sobre todo idealizado por muchos, idolatrado por mí, aunque sé que me va a hacer así en la boca y me va a tapar directamente porque ni él ni ninguno de esta comitiva de los Andes se consideran héroes para nada, pero yo aún así y dentro de mi propio cristianismo no debería idolatrarlo, pero es así. Roberto Canessa, muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, deseando hablar contigo, deseando escuchar una doctrina vivificante para mí y para los míos aquí en España concretamente. Roberto, tengo mil preguntas que hacerle, pero sé que no te puedo molestar muy mucho porque te encuentras en vorágine permanente. Antes del accidente ya empezabas a estudiar medicina. También papá, tu padre, se dedicaba un poco al tema de cardiología. No sé, refrescanos un poco la memoria. A los 19 años, ¿dónde te encuentras? ¿En un estado universitario y en un equipo de rugby? Todo esto empieza así, ¿no? Sí, una etapa maravillosa de la vida. Con 19 años me estaba yendo bien, había empezado a jugar la selección después de una educación bastante tortuosa porque era bastante rebelde. Muchas veces me acordé de esa frase famosa, tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela, con unos hermanos irlandeses típicos, con todos sus atributos, como si fueran un pura sangre y con el cual teníamos buena amistad, pero a la hora de la disciplina ellos tenían que reprenderme mucho, ¿no? Y bueno, y ahí terminé el colegio y el liceo del Christian Brothers y entré a la Facultad de Medicina, que era un encuentro con gente de todo el país. Y bueno, y este viaje a Chile, que viajar en esa época era muy difícil,
habíamos ido el año anterior a Chile, lo habíamos pasado espectacular, era todo novedad, los chilenos hablan con ese acento, las chilenas eran sumamente hospitalarias, vos en la calle nomás ya podías trabar amistad y nos recibieron magníficamente bien, además con un dólar muy fuerte, que con pocos dólares te sentías como un rey. Y bueno, y volvimos por la segunda, pero dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Correcto. Cuando sucede el tema del avión, en principio, yo como he visto la película no sé cuántas veces, no sé si es fidedigna, si es fiel a lo que vivisteis aquel trágico suceso, o si se ha dramatizado más, o quizás está más suave. Yo siempre voy a entender que ha sido más suave de lo que realmente pasó. Pero ¿qué se Y sí, es una siente? película hecha por Disney, ¿no? Fíjate que sí. ¿Cómo que hecha por Disney? Claro, es por Disney, ¿no? Es decir, la película nuestra se desarrolla dentro de un cementerio, ¿no? Con los cuerpos sin enterrar, donde no había ni siquiera tierra para enterrarlos. Era una situación totalmente deprimente y caótica donde estábamos. Yo creo que esto es como un hecho histórico, como el Titanic, ¿viste? Que hay muchas versiones, todas aportan tanto. Yo creo que más que a la realidad, lo que esa película mostró fue la verdad de lo que pasó. Es fiel O sea que entonces te más o mostró menos la la verdad situación. del tema, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando choca en primera instancia el avión sobre esa peña, esa altitud de 3.500, 4.000 metros, ahí Roberto Canessa, en lo personal, ¿qué siente? ¿Se agarra a Dios? ¿Se agarra al sillón? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza? Porque yo, de verdad que es algo surrealista, ¿no? Y que, bueno, no podía creer que el avión había chocado con la montaña. Cuando un avión choca contra la montaña, lo que sabes es que te vas a morir. Y Directamente. pensé, bueno, vamos a ver cómo es esto de la muerte, porque no estaba en mis planes, pero es lo que se avecina. ¿Qué habrá después de la vida, no? Claro, es que, y además con 19 años, no sé, Sí, 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 en 19 años empezando a no vivir era mi plan morirme, pero el futuro era totalmente todo incertidumbre, desolador. incertidumbre gigantesca de enfrentarte a lo que es la muerte, que es uno de los grandes cuestionamientos del ser humano, que a esa edad no es tan fuerte, pero era lo que me iba a pasar. Acababa de chocar el avión contra la cordillera, iba a quedar estampado contra la montaña. Un día en la montaña de esos 72 días fatídicos se puede resumir, hacíamos trabajos de licuar un poco el hielo para convertirlo en agua, no sé, hay en un minuto podría más o menos resumir, pasaban los días lentamente, de forma fatigada, el reloj. Los días eran, mientras hay vida y esperanza y tal vez mañana. Claro, O sea claro. que vos tenías por un lado la idea de que un día más era una posibilidad más de sobrevivir. Ujú. Entonces te aferrabas un poco a eso y sabiendo que el tiempo iba a ir mejorando y que iba a venir deshielo y que bueno, y que había posibilidad de sobrevivir. La cosa era mantenerse vivo para aumentar las posibilidades de salir. Una de las cuestiones donde el mundo se empezó a escandalizar, y la verdad es que yo no termino de entender esa historia, sobre todo por la razón de ser, ¿no? Por el peso que llevaba 72 días prácticamente, bueno, prácticamente no, sin comida, sin bebida, tienen que recurrir desgraciadamente, y en este caso afortunadamente le salvó la vida a sus propios amigos, ¿no? Entrar en la antropofagia, que es como técnicamente se llama, pero a mí cuando veo las primeras declaraciones de vosotros en Chile, en una rueda de prensa con 400 y pico periodistas, le da la vuelta al mundo. Creo que con la cabeza muy, muy, muy bien sentada, recuerdan los pasajes bíblicos y un poco recurren a estos pasajes bíblicos para decir el cuerpo es cuerpo, los amigos en este caso los hemos necesitado pues como alimento, ¿no? Esto que se ve tan dramático también, ha sido una losa que les ha pesado o que os ha pesado, Roberto, al cabo de los años, ya dentro de la pubertad, de la juventud, de cuando se casan los amigos y tal, o es algo que tenéis ahí, pues, no sé, un poco en el olvido en ese sentido, ¿no? Para mí se transformó en un compromiso con la vida, es decir, yo sobreviví gracias al cuerpo de mis amigos
tengo como una deuda con ellos y con su familia. Además, todos pertenecíamos al club de rugby, y entonces teníamos que restaurar el club en la memoria de los que no estaban, ¿no? Me parece que lo más apasionante de esa historia es que nosotros tuvimos que generar una sociedad de la nieve donde era lógico comerse a los muertos. Entonces, lo que le impresiona al mundo es que para entender la decisión que tuvimos que tomar, tienen que ponerse en el lugar en que estábamos. Por supuestísimo. Y con todas las alternativas que significa, o te comes a los muertos o te morís. Entonces, una solución que para nosotros nos parecía muy lógica, es lógico que al mundo le parezca impresionante, porque si no estás a 30 grados bajo cero, si no te pasó por arriba una luz, si no sentís una presencia de Dios como nunca en la vida, de saber que la muerte está ahí al lado tuyo, en el cuerpo de tus amigos que ya no están, si no tomás en cuenta todas esas cosas y no entendés lo importante de por qué debe sobrevivir la gente. Yo aprendí que los por qué son más importantes que los cómo. Uh-huh. ¿Por qué quería yo sobrevivir? ¿Cómo venía después? ¿Cómo era? Bueno, comiendo los muertos. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo había visto un amigo que se había muerto y su madre estaba desconsolada. Y mi madre me había dicho, si un hijo mío se muere, yo me muero de la tristeza. O sea que no me podía morir, tenía que sobrevivir. Y uno de los pasos era usar a los muertos. Y en esa lógica estábamos muy tristes, pero en paz. Totalmente. Porque hay mucha gente de la sociedad, por lo menos aquí a España nos llegó muchísimos reportajes a nivel internacional, imagino que también, Roberto, acerca de que antes de empezaste a intentar comer suelas de los zapatos, cueros de los sillones del avión, etcétera. No sé si incluso pasta de dientes, colonias que llevabais para ese periplo hacia Santiago de Chile. O sea que antes de hubo mucho intento de abastecer con proteínas vuestros propios cuerpos. Eso era impensable, eso era insalubre, ¿no? Totalmente fuera de sí, ¿no? Bueno, es que el hambre tiene un componente físico de necesidad de meter algo para adentro, y bueno, y todo lo otro psicológico, y ver que el cinturón cada día lo corres un botón más hacia adentro y que te vas consumiendo en un entorno inorgánico donde no existen los vegetales, no existe nada, existe solo la nieve, y la muerte es el camino natural a ese lugar. Es decir, el equilibrio de ese lugar es que no exista la vida, y claro, entonces estamos en el lugar equivocado. Roberto, tú junto con otro compañero no tenéis todavía terminado ni mucho menos los estudios de medicina, pero hacéis labores médicas, curáis a los enfermos graves, a los accidentados, etcétera, etcétera. Con 19 años, ¿cómo puedes superar toda esa diatriba de curar sin haber terminado los estudios, de revitalizarte cada día? Seguramente me digan, Nicolás, igual que el resto de mis compañeros, pero claro, estoy hablando contigo, ¿no? ¿Cómo acontece 10 días junto con Ando a subir montañas durante 10 días hasta encontrar finalmente al arriero? ¿Cómo se van superando todas estas dificultades? Yo antes te he preguntado una cosa sabiendo de lo que te estoy preguntando. ¿Tú sigues confiando en Dios? ¿Sigues intentando ser cristiano? Eso te da... Es que con 19 años es muy difícil todo esto. Es que cuando tenés de amigo a Dios sos invencible. Entonces, ya me has dejado callado. Ya me has dejado callado. Y además, bueno, le echás la culpa a tu amigo. Cuando se muere el paciente y has hecho todo lo humanamente posible, sabés que es una decisión de él, y la paz de ese niño que ya no sufre y ya no sangra, lo entendés solamente en la inmensidad de Dios, de ese Dios que conocimos antes. ¿Has tenido alguna pesadilla
desde que os rescatasteis, bueno, desde que os autosalvasteis, porque el rescate no fue tal rescate, ¿no? Sino que fue una esto de supervivencia, ¿no? ¿Has tenido alguna pesadilla? ¿Has tenido algún Sí, estigma psicológico? a veces sueño que voy cayendo en el vacío y que al final me salvo. ¿Cómo así ha No sé sido? qué son. Sí. No os consideráis ninguno de la expedición y sobre todo ni Nando ni tú héroes de ninguna hazaña. El ego no ha estado presente de verdad porque yo con poquito, bueno, me subo a la cima y luego me pego el carajazo, luego caigo al vacío, pero nunca el ego, la egolatría se ha adueñado de tu corazón, de vuestros corazones, Roberto. Yo creo que es maravilloso, además con el paso de los años cada vez estoy más lejos de ese maravilloso joven que todavía me emociona, pobrecitos, perdidos en la cordillera, olvidados del mundo, y a los 2 meses aparecen caminando por un valle de Chile. Es algo maravilloso de la especie humana, es una historia fascinante con muchísimas enseñanzas, es decir, logro verla de afuera y no dejo de maravillarme. ¿Qué ha sido lo mejor de la vida, Roberto, desde aquellos días hasta el día de hoy concretamente? Lo mejor de tu vida, Los hijos, ¿no? definitivamente. Y los nietos, Ajá. son maravillosos. Son como una revancha de la vida, ¿no? De verlos crecer, de verlos ser profesionales, de verlos ser padres, de tener sus hijos, Mm. de discrepar en la manera de educar a los nietos, que yo soy bastante audaz, Ajá. y, y mis nueras se impresionan muchísimo. Roberto, ¿cómo le vas a dar un serrucho al niño? Wow. Y le digo, ¿qué? Se va a cortar un dedo y después se va a cortar el otro. En cuanto vea que le pincha, vas a ver cómo lo deja. No, pero él tiene serrucho de plástico. Digo, pero ¿por qué el engaño en la vida? ¿Por qué empezar a enseñarlos lo que no es la realidad? Si lo más maravilloso del hombre es que conozca la realidad. Claro. Entonces, que ellos hagan sus propias experiencias y se vayan entrenando para la adversidad. Porque si los crías tontos, el día que tengan que decidir algo, se van a portar como tontos. Claro está. Roberto, ¿qué respuesta le da a la urbe, a la sociedad, a personas como yo que nos llamamos todos los días? Bueno, yo soy muy vitalista, pero bueno, hay muchísima gente, y también caigo todos los días, en quejarme. Qué mala vida, tengo que trabajar, tengo que no sé cuánto, siempre fatigado, siempre después de la experiencia que Dios nos ha puesto por delante, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué palabra sabia nos dice a los quejicas? Que nos llevamos todos los días con desgana, con despropósito. Decirnos algo. Que no se te tenga que caer el avión para darte cuenta de todo lo que tenés. Que no, que no, Claro. que no te des cuenta que ser pobre es no tener agua, no tener comida, no tener cama, cuando te falte todo eso básico, realmente te podés quejar. Que hasta ese momento depende de ti mismo. Tenés agua, tenés cama, sos millonario. Mirá en el mundo cuánta gente no tiene esas cosas. No es quejándote, no es esa idea de seguir siendo toda la vida los pichoncitos en el nido que abren la boca para que la mamá o el Estado les dé de comer. Es tú mismo que tenés que hacer las cosas. Eso lo aprendí en la cordillera cuando se suspendió la búsqueda. Ahora dependemos de nosotros mismos. Y entonces vivís mucho más cómodo porque vivís agradecido y te aprendés a echarte la culpa. Yo creo que los políticos nos prometen lo que no nos pueden dar y nosotros se los aceptamos. Es una relación morbosa, es una dicción falaz. ¿Cuánto podés hacer tú por los demás? ¿A quién estás ayudando? Mirá los que están peores que tú y cómo los estás ayudando, qué estás haciendo, ¿no? Yo ahora siempre pienso cuánto mejor es ser médico
que ser abuelo de esos niños con cardiopatía que tienen que operarse. Entonces, me parece que estamos malcriados y regordetes de confort, y eso nos hace sentirnos superhombres y eso nos hace ser profundamente paganos y materialistas hasta que se te cae el avión y te das cuenta que tenías todo. Y al hilo me deja muy sorprendido, de verdad. Ya no es por la veteranía, no es por los años, es por la vivencia, ¿no? Por la experiencia que tuvo en el año 72, ¿no? De verdad, es gratificante poder hablar con usted. Contigo, antes te he preguntado fuera de cámara si me dejaba que te tutease, me dijiste que sí, por supuesto, y que fuera una entrevista o una charla muy coloquial, ¿no? Incluso me ha dado autorización hasta a que podamos hablar pues de cualquier capítulo, de cualquier tema de aquella experiencia, ¿no? Y decía que al hilo de este tema, Roberto, nace, no sé si la Fundación Corazoncito como consecuencia de las cardiopatías que existen en el país, y que tú, en este caso, como hombre solidario, creas o eres fundador de esta fundación. Cuéntanos un poco respecto a esta fundación, de en qué consiste, cómo nace y quién es Roberto Canessa dentro de la propia. Sí, me parece que en esta historia mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó después? Quedaron totalmente traumados, ¿no? Bien. Y me acuerdo que un periodista le preguntaba a la que cocinaba en casa, ¿y quedó muy mal después del accidente? No, y se le hizo un bien bárbaro. Antes era un loco y ahora está estudiando, va a la facultad, se ha portado bien. Y bueno, y frente a esa pregunta hicimos el libro Tenía que sobrevivir, que la mitad del libro es los Andes y la mitad del libro es toda enseñanza de la montaña en mi carrera de medicina y también de la familia, todo ese contexto. Es un libro que se los recomiendo, está en internet, ahí la gente de Barcelona al revés hemos hecho una magnífica amistad sobre ese libro. Bueno, y en ese contexto también lo que sucedía es que la cardiología pediátrica en Uruguay no estaba desarrollada del todo, y había un 10% de las cardiopatías más complejas con una mortalidad del 90%. Wow. Entonces los que tenían medios se iban a operar a España, en Barcelona. Abella tiene un servicio muy bueno de cardiología. Yo inclusive estudié cardiología en el Piramidón en España, y bueno, algunos en Estados Unidos, y los padres de esos niños que pudieron salvar a sus hijos decidieron hacer una fundación para ayudar a los niños que no tienen medios a operarse, y así sale la Fundación Corazoncitos. O sea que sale de la generosidad de personas que habían solucionado su problema ayudando a las que lo tenían antes, que es de las grandes cosas del mundo que hay que saber. Hay una famosa frase de Antonio Porquia que dice: no ves el río de lágrimas porque falta una lágrima tuya. Entonces, hasta que nosotros no sufrimos la realidad que sufren otros, no podemos ser suficientemente empáticos y solidarios. Y así surge Corazoncitos. Sigue estando en activa, por supuesto, la fundación, y no sé si tú a la cabeza o a la vicepresidencia o incluso operando en este sentido, ¿no? Bueno, al principio organizábamos un mega strogonoff y yo tenía que ir con la camioneta y llevar la sartén y llevar todas esas cosas. Wow. Actualmente esto ha crecido muchísimo, ha tenido etapas, pequeños corazones en Barcelona, en Madrid también hemos hecho contacto con fundaciones similares de España que hacen de saludo a Rosa Mengol, que es una gran amiga de ese lugar, y bueno, se ha creado toda en esa parte de la sociedad. Yo creo que cada uno en la sociedad ve las necesidades de su área, y en la medida que las solucione, mejora la sociedad en su conjunto. Pero es un tema humano, es un tema de hombro con hombro, es un tema de no mirarse el ombligo, sino mirar a lo que hay alrededor, ¿no? En definitiva es la solidaridad de nuevo, ¿no? Y si volvemos, yo creo que es el patriotismo. Creo que es el patriotismo, que es el verdadero orgullo de pertenecer a un país, que no es el triunfo del fútbol de los que tienen que correr en la cancha y tú de la tribuna festejás o los condenás cuando le va mal. Yo creo que todos somos jugadores de las realidades de nuestro país, y todos tenemos que salir a caminar, a buscar el arriero, cada cual en la medida de sus posibilidades, ¿no?
Sí, sí, al final el mundo se salvará o fracasará, no dependiendo de la individualidad, sino del colectivo, ¿no? Que también Del había... compromiso. Yo Sí, hablo sí, de sí, sí, compromiso. El compromiso compromiso es social, sí, el que está al lado tuyo, efectivamente. para divertirse, para trabajar, para todo. Es decir, tener un sentido de responsabilidad y no que se ocupen los demás. Yo creo que los políticos es terrible toda la responsabilidad que les damos a ellos y no la asumimos nosotros mismos. Afirmativo, pero estamos en esa coyuntura de que la política tiene que estar, lo que pasa es que quizás no estén los que debieran, personas con corazón, y ya está. Más allá Bueno, del pero sueldo, somos ya nosotros está. que los votamos y Sí, sí, somos sí, nosotros por que le supuesto. pedimos lo imposible. Entonces, cuando te ofrecen lo imposible, los votás. Y si no te lo ofrecen, no lo vas a votar. Si Y va caemos en uno la al misma gobierno y dice, Sí, tenemos que trabajar el doble y hacer todas esas cosas y todo, ninguno lo vota, ¿entendés? está Y esa claro, es la realidad, esa es la realidad. sí, 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 sí. Caemos en la misma mentira cada 4 años, por lo menos aquí en España. No sé cuánto dura una legislatura en Uruguay. Es porque tenemos demasiado, Sí, es sí, porque sí. tenemos demasiado. La España de la guerra civil en que se morían de hambre y todas esas cosas, la gente tenía otra dimensión humana que ahora no se tiene, ahora es todo lucha y reclamar, es decir, somos como los pollitos en el nidito con la boca abierta que mamá nos dé la Nos dé la comida, comidita. basta de eso, Así es. basta de eso. O sea. Roberto, te prometí, te garantizaba que íbamos a estar 20-25 minutos, no quiero molestarte más. Danos, por favor, algún consejo para poder sobrevivir y efectivamente que no se nos caiga, y esto desgraciadamente ocurrirá, nuestro particular avión, y si ocurre, que nos ocurrirá a cada uno de nosotros, ¿cuál es la razón de la vida? La experiencia vivificante para poder seguir después de una caída tan estrepitosa como la que tuvisteis ustedes. Yo pienso que no esperes que te vengan a rescatar los helicópteros. Wow. A los helicópteros tuvimos que ir a buscar caminando nosotros. Tuvimos que ir a decirles dónde estaban nuestros amigos. Después que todo lo que estamos escuchando este programa, te puedo asegurar que recibimos más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. ¿Tenés cama? ¿Tenés agua? ¿Tenés comida? Es momento de que empieces a ayudar a los demás. Y después, cuando yo sabía que al oeste estaba Chile, sabía que eran 70 kilómetros, sabían que eran 100.000 pasos que tenía que caminar. Si yo podía caminar 100.000 pasos, íbamos a estar salvados. Entonces, en la vida caminar en la dirección correcta, no apuntar al éxito y al fracaso, y saber que cuando yo llegué a lo que me parecía el pico más alto, me di cuenta que había 3 picos más, y que la cima muchas veces no está donde tú crees, pero en la medida que tú vayas caminando en la dirección correcta, algún día vas a llegar a los verdes prados de Chile. O sea que hay muchas, y cada paso es un paso, y cada paso que das es un paso menos que tenés para ir hacia donde vas. Yo creo que esas son las enseñanzas de la montaña que las aplico día a día con mis pacientes y he logrado cosas maravillosas. He logrado que un niño se opere de un tumor cardíaco adentro del útero de la madre sin sacarlo para afuera. Wow. Pues yo sabía que y empecé a caminar hacia eso sin nada. Y tengo un amigo en Estados Unidos, le muestro en el ecógrafo lo que tiene, me dice, mandalo ya, Roberto, porque con 24 semanas ese tumor va a apretar al corazón y se va a morir. Y bueno, ese niño ahora tiene 6, 7 años y está vivo. O sea que en la medida, el compromiso del hombre es caminar en la dirección correcta. Y el éxito o el fracaso a veces no está a nuestro alcance y no tiene que ser un problema. Pues Roberto, de verdad, tengo los pelitos, no sé cómo se dirá en Uruguay, pero tengo los pelos de punta, Piel de gallina. tengo la piel de gallina, como se dice en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, la gallina. Ha sido un honor, de verdad. O sea, no te puedo decir más que me has abierto el corazón. Como si tuviera ahora mismo una cardiopatía, pues me has abierto el corazón. Has dejado ahí una semilla vivificante de experiencia gratísima. Es un honor para el canal, para toda la gente que verá esta entrevista los próximos días,
porque además has hilado perfectamente el accidente, todo este episodio con relación a la vida. Hablamos de Dios, hablamos de la cordillera, hablamos de la caída, hablamos de experiencias religiosas, hablamos de toda una vida por delante. Maravillosa charla contigo, Roberto. Espero, no sé, conocerte algún día, si Dios nos lo permite, en persona. Y no te mueras porque de verdad es una experiencia tremenda. No se queden con ganas de seguir charlando, está todo en el libro Tenía que sobrevivir. ¿En qué parte tú estás en Madrid? No, para nada. Por mi acento, lo que pasa es que no eres español, por mi acento deberías haber sabido que soy del sur, de Huelva, Andalucía. De Madrid está en el centro de España, nosotros estamos al suroeste. Tengo una foto con Parrado en Huelva, que estamos sentados en unas mayólicas moriscas, en un asiento ahí en ese lugar, en el año 74. ¡Wow! Así que anduve por ahí. No tenés el acento más del pescadito frito y de los sevillanos, hombre, pues pero sí. Parecido a eso, ¿no? Sí, pues ese acento tengo. Quiero mucho a España, me han tratado muy bien, así que Sí. Pero conoceremos seguramente personalmente en algún momento. Dios te oiga, porque sería... Bueno, ahí yo sí que podría morir tranquilo perfectamente después de conocerte en el ámbito personal. Roberto, fortísimo abrazo, un placer, cuídate muchísimo y que tu sabiduría, esta experiencia, no me hartaré de repetirlo, le siga sirviendo a todas las personas de tu entorno, a todos los que te escuchamos y a todos los que, perdona, como empecé la entrevista, te idolatramos, pero esto es así. Ese es un problema tuyo. Yo no me voy a meter en lo que tú sentís. Lo sé, loco, lo sé. Eso va contigo, eso lo respeto. Pero te digo que este tipo de charlas hace que la gente empiece a escucharlas sintiéndose pobres de todo lo que le falta, y al terminar de conversar te sentís pletórico y rico de todo lo que tenés, y que hay que ser más agradecidos, y que vayas a visitar esa tía vieja que era tan buena cuando eras chico, porque no va a estar. Vivir el tiempo, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de crecimiento personal, y eso es lo que estás haciendo tú, difundiendo estas cosas. Un abrazo grande y nos debemos un cafelito. Muchísimas gracias. Abrazos. Hasta la vista. Hasta la vista. Uruguay cierra sus fronteras ante el avance del coronavirus. OMS declara pandemia por coronavirus. Había que hacer algo. Se venía la pandemia y no íbamos a tener respiradores. Y bueno, ahí convocamos a la gente y la gente responde: ingenieros, abogados, contadores, científicos, y sacamos adelante un proyecto de respiradores que servía. Cuando yo veía en el mundo que la gente se moría de sed de aire, me hacía acordar la montaña cuando veía a mis amigos que no podían respirar más. Y dije, no, esto no me puede pasar de vuelta. Canessa desarrolló primero un ventilador mecánico rudimentario llamado charrúa, inspirado en un aparato israelí. Luego se asoció con médicos e ingenieros en robótica para desarrollar una versión más sofisticada a la que llamaron Genoa. El laboratorio de neonatología de la Universidad Pública está probando los aparatos. Nosotros ponemos un modelo de cerdo recién nacido en forma experimental en una situación de CTI, y podemos monitorizar todas las variables que usualmente uno puede estudiar para saber cómo se comportan las enfermedades. Los ventiladores cuestan alrededor de $1.200, un precio bajo comparado con los tradicionales, y son financiados por donantes privados. De ser aprobados, podrán ayudar a los hospitales si se disparan los casos de coronavirus en Uruguay. Pero Uruguay no tiene posibilidad de hacer respiradores, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Era un tumor y que crecía muy rápido, que si no íbamos urgente a Filadelfia, el bebé se moría. Tomar ese riesgo, porque obviamente era la vida del bebé. Llamamos a Roberto de Estados Unidos, le planteé la situación, y ahí Roberto nos dio el empujón que nos faltaba. Me acuerdo específicamente, y nos dijo, estás muy nervioso, me decía, estás muy cansado, viajaste mucho, dormite, mañana cuando te levantes vas a tomar la decisión correcta. Decía, fíjate cuántos padres querrían poder salvar la vida a su hijo, y a vos tenés esa posibilidad, así que vas a hacer lo correcto.
En esto que parece ciencia a ficción, pero que en realidad es un milagro de la vida, el cirujano abrió la barriga a la mamá, el útero, y tiene que tomar el brazo del niño porque, como en toda operación, tiene que tener una vía venosa donde inyectarle la anestesia. Es increíble los avances de la ciencia. Y ese niño que vimos en el útero de su madre, con el paso del tiempo, a pesar de ser norteamericano, toma mate en la playa de La Paloma. Un niño que nació operado. Cuando nació ya tenía su cicatricita en el pecho, pero mucha fuerza en el alma. Incertidumbre, soledad, desesperación, querer volver a lo que eras antes, estar perdidos. Estuvimos 72 días en la cordillera de los Andes, muertos de miedo. No quiero ser vanidoso, pero sé que te sentís agotado, que no podés más, que no te dan los brazos. Pero los que están en el frente de batalla son ustedes. Vamos, los doctores, las enfermeras, los médicos, los que llevan la comida, los tisaneros. Tenemos que hacer todos los días nuestros propios respiradores, pero respiradores del alma. La esperanza se construye día a día, paso a paso. Ustedes están ahí, dando todo. Vamos arriba, vamos arriba. No me afloje. Gracias. Muchísimas gracias. No te puedo Bueno, decir contame nada. después cómo te va, qué te pone la gente, qué te dice, vos que tenés mi WhatsApp. Yo me comunico con WhatsApp constantemente, así que podemos conversar. Sí. La diferencia horaria muchas veces hace que yo no caiga, no repara efectivamente en que a lo mejor es de madrugada y digo, a lo mejor lo molesto. Es que No, son 6 horas. Ustedes amanecen 6 horas antes y chao. Sí. O sea que cuando ustedes llegan a mediodía, nosotros estamos amaneciendo. Luego editaré la entrevista y si Dios quiere, mañana... Ya hay un montón de material en internet y todas esas cosas. Sí. Podés usar todas las fotos, podés usar todo lo que quieras. Ya no hice hay- una entradilla para el canal de YouTube, hice una entradilla que quedó bien, creo, humildemente hablando, y la gente está expectante dentro del canal para... Es verdad que Nico va a entrevistar al mismísimo Roberto Caressa. Dios me ha concedido esta gloria. Sí, la verdad que tuviste la paciencia de esperar y todo, y bueno, me vuelven loco. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta prontito y de verdad espero conocerte algún día en persona. Muchas gracias. Que pases bien. Le voy a llamar a Marcio para ver cómo salir de Skype. Si quieres, yo le puedo cerrar o te puedo cerrar desde aquí si quieres. Y a Marcio, Roberto, permíteme, Marcio, no sé quién eres, ni a qué te dedicas, ni qué relación te guarda con Roberto, pero mil gracias, muchas gracias, de verdad. No, Marcio es el que hizo los respiradores. Salimos al mundo haciendo respiradores y lo usamos en el hospital de niños. Pero para el Y tema lo- del COVID, del COVID, porque ¿sí? parecía que Uruguay no iba a tener, y lo conectamos a unas ovejas recién nacidas. Wow. Está todo en ese videíto. El espíritu de la montaña, de ir avanzando. En lugar de aparrado, tengo a Marcio yo acá, Ya. en esta pues, caminata. como dirían los uruguayos, pásame todas las cosas, loco, pásame todo. Dale. Bueno, y lo otro que va...